Hola. En mi último vídeo os comentaba que hay formas verbales que no son variables. Estas formas verbales eran el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿De acuerdo? Infinitivo, gerundio y participio. Vamos a ver qué es cada una de ellas. El infinitivo es la forma invariable del verbo por la que sabremos si cualquier verbo pertenece a la primera conjugación, a la segunda o a la tercera. Así que, dependiendo de la terminación del infinitivo, sabremos a qué conjugación pertenece. Lo hemos visto antes, sería la primera conjugación ar, la segunda conjugación er y la tercera conjugación ir. ¿De acuerdo? Pero en muchas ocasiones el infinitivo funciona como nombre, como sustantivo. ¿Sí? Así, por ejemplo, podemos decir el querer, el saber, el amar, el cantar de los cantares. Hablemos del gerundio ahora. La terminación del gerundio para la primera conjugación sería ando. Así que tenemos un verbo de la primera conjugación, por ejemplo, amar, que acaba en ar. El gerundio sería amando. ¿De acuerdo? La segunda y la tercera conjugación, en er y en ir, el gerundio sería yendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un verbo de la segunda conjugación, temer, en er, su gerundio sería temiendo. O un verbo de la tercera conjugación, por ejemplo, partir, su gerundio sería partiendo. ¿De acuerdo? El gerundio, además, expresa simultaneidad. Entendemos por simultaneidad el hecho de realizar varias acciones a la vez. Por ejemplo, de la primera conjugación, el verbo mirar. Pues el verbo mirar, expresando en gerundio, podíamos crear la frase ella come mirando el periódico. El verbo mirar, mirando. Ella come mirando el periódico. Mirando sería gerundio. Otro ejemplo, por ejemplo, el verbo partir, de la tercera conjugación, el gerundio sería de esta forma. Tú cantas partiendo la tarta. Estás partiendo una tarta, en gerundio, partiendo, y a la vez cantas. ¿De acuerdo? Cantas partiendo la tarta. ¿Bien? Esto con respecto al gerundio. Nos queda solo el participio. Entonces, el participio puede utilizarse para formas compuestas de verbos. ¿Ok? Para la primera conjugación sería acabado en ado. Por ejemplo, del verbo amar, la primera conjugación ar, el participio sería amado. ¿De acuerdo? Un verbo compuesto sería, por ejemplo, habiendo amado. Pero eso ya es un poco más complicado y ya lo haremos más adelante. Entonces el participio sería ado, amado. Para la segunda y la tercera conjugación, el participio sería ido. Estábamos con el verbo temer, temido.
o con el verbo querer de la segunda conjugación, querido, ¿de acuerdo? Del participio salen muchos adjetivos en el idioma español, pero también es otro tema que lo haremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces queda claro, el infinitivo, el gerundio y el participio son tres formas verbales invariables. Tengo que añadir una pequeña nota, que es en el participio empieza a ser variable cuando es utilizado en las formas pasivas, acompañado del verbo ser. Esto lo veremos más adelante también, ¿de acuerdo? Bien, si te ha parecido interesante, si has aprendido algo con este vídeo, haz clic en me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Chao, adiós, hasta pronto.